Dios bendiga a mi gente linda, bellas y preciosas. En el nombre de Jesús te bendigo, en el nombre de Cristo, deseando que el Padre te visite con sabiduría, te visite con salvación y obediencia, en el nombre de Jesús. Hoy vengo a traer mi historia que yo estudiando, mira que yo leía siempre esta palabra, esta historia, pero como que yo digo, wow, esto se parece a lo que me pasó a mí. No es lo mismo, pero sí como que se asemeja a lo que me pasó a mí, de cómo Dios fue tratando conmigo, cómo Dios fue ministrando mi vida, cómo Dios se fue entronando en mi mente, en mi corazón, hasta llegar al momento en el cual Él dijo, ya, es el momento, es el tiempo de que me reciba como tu único y suficiente Salvador. Y realmente fue muy bonito. Obviamente yo lo entendí después que le conocí a Él, después que Él se entró en mi corazón y que yo pude discernir, pude tener el discernimiento de espíritu. Y yo digo, wow, pero mira, esta historia se parece a mí, a lo que me pasó, que está en el libro de los Hechos, su versículo 8, capítulo 26, pero más se centra más en lo que me pasó a mí en el en el versículo 30 en adelante. Les cuento, mi gente, yo voy a hacer varios videos con mi historia porque no es tan cortita, pero yo siento decirla y espero que usted sea edificado, y no solo que sea edificado, sino que su corazón pueda recibir a Cristo, te pueda ser ministrado de parte del Señor a través de esta historia mía, de lo que Dios hizo conmigo, que fue muy bello, y estoy muy agradecida de Él por el momento en el cual Él llegó a mi vida. Resulta y acontece que yo no conocía de Dios, primeramente, obviamente. Yo no conocía de Dios. Yo sí recuerdo que cuando yo era más pequeña, yo leía la Biblia en la iglesia católica, pero debo decir que yo no entendía nada. Yo de hecho cantaba los coros de la capilla donde yo vivía. Yo cantaba los coros. Yo estaba dentro de las niñas del grupo en el cual éramos formadas para cantar los coros, porque había una persona que nos dirigía. Y me ponían a mí a leer la Biblia porque recuerdo que era mi tío el que era como que, no era sacerdote, pero sí él como que auspiciaba misa o hablaba de la palabra cuando el padre no iba. Me ponían a mí porque yo sabía leer, mi tío no sabía leer. Yo era muy pequeña, claro está, pero como quiera me ponían a mí. Y yo no entendía absolutamente nada de lo que se hacía ahí. De hecho, puedo decir que también como católica, ¿verdad? Que me crié porque yo hice primera comunión y todo en la iglesia católica, bautismo y todo. Los días que se iba a la iglesia, Domingo de Ramos, Día de la Alta Gracia, todo ese tipo de cosas yo iba. Y recuerdo que cuando ya más grandecita, obviamente, ya como que de 14, por ahí, 15, yo iba a la iglesia. Usted sabe que uno hacía, por lo menos nosotros hacíamos eso. Espero que si alguien está y me ve que sea de dicha religión, pues que no lo haga, porque realmente ahora entiendo obviamente que no era lo correcto. Después que se terminaba la misa, mis hermanos, yo les cuento que nosotros no íbamos derechito. Obviamente yo iba con persona adulta, derechito para la discoteca. Salíamos de recibir la palabra y se terminaba la misa derechito a la discoteca, que la discoteca de hecho quedaba frente a la iglesia. O sea, lo dividía un parque. Había un parque, estaba la iglesia, un parque y luego la discoteca. Y ahí terminábamos de pasar la noche. Normalmente esas misas se terminaban que 12 de la noche. Y así cuando era la de noche. Cuando era en el día, obviamente uno no se quedaba en la discoteca, pero cuando pasaba en la noche, especialmente cuando había patronales, que yo no sé si usted sabe que en la iglesia católica siempre en los tiempos de patronales hacen una misa y de ahí para la patronales. Pero escuche esto. Ya pasó el tiempo, ya yo crecí, ya tengo 18 años, ya tengo mi primer hijo, mi segundo hijo, ya entonces ahí me aparté de mi pareja que tenía en ese momento, me dejé, entonces después conocí a mi actual pareja ahora. Mi actual pareja no era cristiano, pero sí conocía de la palabra. Entonces, usted sabe lo que pasaba, que todas las noches
Él era inconverso, totalmente inconverso, bebía, salía para la calle, bailaba, todo. Pues usted sabe lo que pasaba. Todas las noches, o prácticamente todas las noches, no voy a decir que todas, porque no, en sí, pero era muy seguido. No voy a decir todas las noches, porque había noches que no, pero era muy, muy, muy seguido. Pues hablábamos de la palabra. Él buscaba la Biblia, yo tenía una Biblia que me encantaba, yo entendía muy perfectamente esa versión, la he buscado, de verdad no recuerdo cuál era la versión, pero siempre como que la buscaba y no, era como Reina Valera 2000, como algo así. Me encantaba esa versión. Pues le cuento que leíamos la Biblia, hablábamos de la palabra, siendo inconversos los dos, y nos centrábamos en la palabra. Después de ahí salíamos, andábamos, bebíamos, todo normal. Escuche esto. Y yo recuerdo que siempre yo tenía vecinos, vivía en una casa, tenía unos vecinos que ellos escuchaban. Y los vecinos un día me llamaban, ven acá, ya, sorry. Y yo, ¿qué pasa? Me dice, fue que ahora tú te conseguiste un novio evangélico. Me decían, y yo decía, no, porque pero yo toda la noche lo oigo a ustedes hablando de la palabra. Oigan cómo Dios fue ministrando a mi vida y también a la de él. De manera, mire, así como que silenciosa, porque yo, honestamente, yo no entendía nada de eso. Yo puedo decir, yo no entendía nada, ni hablábamos de la palabra, hablábamos de Dios, pero que yo no entendía nada. Él sí, obviamente, porque ya él tenía el conocimiento, él venía desde niño siendo cristiano, y él, bueno, comenzó así. Pues nada, nos casamos. Tuvimos mi primera hija con él, yo tuve mi primera hija con él. Al tiempo de eso ya la niña tenía que, después que nació como que 8 meses, 9 meses por ahí, me dice, él un día me dice, vamos a convertirnos. Y yo le dije, claro, no hay problema, pero déjenme decirle que yo dije que sí, honestamente, pero yo no sabía lo que iba. O sea, yo sí sabía porque yo no entendía nada. Pues nos convertimos, nos reconciliamos nosotros mismos en la casa, nos convertimos, mi amor, duramos una semana en la casa, orando, leyendo la Biblia. A la semana él dijo, bueno, vamos a la iglesia, allá hubo un culto, entonces ya después con alguien que nosotros conocíamos y dijimos, bueno, no queremos convertir, pero ya estábamos convertidos. Pero donde en el enfoque que está es cómo Dios fue ministrando mi vida a través de él y cómo fue ministrando la vida de él también, que ya él conocía. Y, y de verdad que yo digo, wow, aquí en el libro de los Hechos, en su capítulo 8, su versículo del 30 en adelante, cuando el etíope iba leyendo la palabra. Y el ángel de Jehová le dijo a Felipe, ve, acércatele. Y se le acercó y Felipe le dijo en el espíritu y Felipe le dijo, ¿entiendes lo que él es? Y él dijo, no puedo entender porque nadie me lo ha explicado. Y ahí entonces fue Felipe y le explicó y de hecho nos dio el tiempo y dijo, pero hay un río, vamos a bautizarnos. Estaba Río Jordán, se bautizó y de verdad que yo digo, o sea, Dios fue tratando conmigo ahí en el silencio de la noche, me fue ministrando a través de la palabra que mi esposo leía, a través de lo que él me explicaba por medio de la palabra. Y cuando él, porque entonces yo lo que voy, que cuando él me dijo, vamos a convertirnos, yo dije, sí, vamos a convertirnos. No hay ningún problema. O sea, porque ya había como que yo no entendía, obviamente, porque ciertamente voy a decir, yo no entendía nada, pero como que hubo ya un trabajo que el Espíritu Santo ya venía haciendo, un trabajo en el cual el Espíritu Santo ya estaba tratando pues con los dos, pero conmigo más en especial porque ya él conocía. Yo no conocía nada y lo utilizó a él para que él fuera el canal, él aún siendo inconverso, para que él fuera el canal de que Dios llegara a mi vida. Y cuán agradecida estoy del Señor porque él así utilizó esa forma para llamar, para venir a sus pies, para que yo pueda tener arrepentimiento. Y cuán hermoso fue esto, mis amados, muy bello. Habrá una segunda parte terminando o una tercera parte concluyendo y explicando todas las cosas que acontecieron entonces después de ahí. Dios te bendiga.